Hola, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del lugar del cual nos estás escuchando. Bienvenido a tu canal Aleph Espiritualidad, tu canal de reflexiones, meditaciones, plegarias, rezos, oraciones guiadas, pero en esta oportunidad te traigo una meditación y reflexión filosófica desde una Biblia Tanaj, que es traducción directa del hebreo, copto y arameo, traducción en este caso del libro de Proverbios del hebreo, como lo escribió el rey Salomón, Shlomo, al español. Es una traducción directa comentada por el traductor rabino y sabio Onkelos. Y el tema de esta reflexión filosófica desde el judaísmo mesiánico y la Kabbalah es el vicio y el defecto de la pereza. ¿Cómo superarlo? ¿Cómo entenderlo? ¿Por qué somos perezosos? Pues bien, voy a comenzar con mi propia historia personal. Sucede que yo de niño considero que era una persona muy diligente, un hacedor, un doer. Me dedicaba mucho a mis labores tanto de la casa como de la escuela y todo fue muy bien porque en la casa limpiaba, trapeaba, ordenaba, hacía mi cama. La única tarea que no realizaba era las que tenían que ver con agarrar el agua fría. Esto consiste pues en lavar los platos y lavar la ropa. Salvo eso, yo me acuerdo que de niño yo incluso hasta cocinaba y también tendía mi cama, limpiaba mi cuarto y lo hacía todo con poco o nulo esfuerzo. Tenía mi voluntad, mi fuerza de voluntad y todo ello me parecía natural hacerlo. Hasta que a mis 15 años de edad, en el grado 11 de la escuela, en el grado 11, o lo que sería en el Perú el quinto año de secundaria, pero a nivel internacional es el grado 11 de la escuela, el último año, pues yo sufrí bullying. ¿Por qué? Porque en la adolescencia a mí me salió en el rostro muchos granos de acné. Yo me acuerdo que me obsesionaba porque estaba en mi adolescencia y como todo adolescente tenía cierta vanidad y siempre uno quiere verse bien en la adolescencia. Yo me acuerdo que me miraba al espejo como me salían demasiados granos de acné, me salían demasiado grandes puntos rojizos y eso me molestaba. Me molestaba en sí porque no me gustaba la estética de mi rostro. Pero además sucedía que en quinto de secundaria, que es el grado 11, el último grado de la escuela, muchos compañeros y compañeras hicieron burla, mofa y bullying de mí. Me ponían apodos demasiado fuertes, severos y muy hirientes. Entonces fue así que yo comencé desde esa época poco a poco a sentir un dolor de cabeza, dolores musculares, cansancio y poco a poco comencé a tener enfermedades crónicas como por ejemplo la rinorrea. La rinorrea es una enfermedad crónica que desde esa vez me ataca, en el sentido de que es una alergia de que cuando yo estoy, digamos, en el polvo, mi nariz comienza a destilar demasiada secreción nasal y eso me genera cansancio y eso me genera dolor muscular. En ocasiones moderadas cefaleas, moderados dolores de cabeza. Entonces, ¿qué sucede? Que a raíz de ese trauma de la adolescencia, que yo creo que ya he procesado porque han pasado 15 años y ya no tengo acné y considero que mi rostro es estéticamente aceptable y bello, pero a pesar de eso, desde esa vez, siempre he tenido ante mis deberes, por ejemplo, yo soy abogado también y cuando tengo clientes y tengo que hacer escritos, diligencias, audiencias, repasar el caso, memorizar la teoría del caso, estudiar más a fondo los conceptos clave, muchas veces de forma intempestiva aparece, digamos, un leve dolor de cabeza y entonces ahí me entra la pereza. Ya no puedo ejercer mi voluntad como cuando era niño
cuando no tenía esas cicatrices o heridas en el alma, y pues me era muy fácil hacer mis tareas. Yo me acuerdo que en un colegio católico marista salesiano, pues me dejaban abundantes tareas. Incluso es más, si es que yo o alguno de mis compañeros en el colegio no cumplíamos la tarea, habían castigos físicos. Esa era la norma del castigo en un colegio católico en aquellas épocas. Y yo no tenía ningún problema porque yo siempre hacía las tareas, siempre cumplía, siempre estudiaba, estaba en el primer o segundo puesto. En verdad era un alumno modelo. Mi fuerza de voluntad era a prueba del vicio, del hedonismo y de la pereza, o lo que también se llama la holgazanería. No digo que ahora me dejo llevar por completo a la holgazanería y a la pereza, pero a diferencia de antes, que no conocía lo que era el defecto, el vicio, el impulso de la pereza, a partir de los 15 años me ha ido apareciendo un cierto nivel de pereza, digamos del 1 al 10, donde el 10 es el máximo perezoso, flojo, totalmente holgazán, pues yo tengo un nivel de pereza de 4, que es no siempre, pero a veces aparece en mi vida cuando tengo que hacer algo muy importante. Ya me entra como que un cierto nerviosismo, un cierto nivel de miedo, y de ahí me comienza a doler la cabeza, de ahí me comienza a doler los músculos, comienza la rinorrea y ya siento pereza. Y entonces tengo que tomar un descanso, por ejemplo, dormir en la cama o una siesta de 1 hora, pero está mal porque ya es un grado de pereza. Eso yo nunca lo hacía antes cuando yo era niño y hasta entrado en mi primera adolescencia. Pero ¿qué nos dice el Tanaj, la Biblia, acerca de la pereza? En Proverbios, capítulo 24, versículos del 30 al 34, nos dice la Sagrada Biblia, el Tanaj, lo siguiente: un hombre necio, es decir, una persona que es ignorante adrede, es como un campo, y un hombre falto de sentido común es como una viña. Si los dejas solos, él estará sobrecrecido con cardos y espinas, y cubierto con malas hierbas, y se hará un indigente, es decir, un pobre, tanto a nivel material cuanto a nivel espiritual. Y su muro está destruido. Miré y pensé acerca de ello, vi y recibí instrucción. El perezoso dice: me acostaré aquí un poco, descansaré un poco más, cruzaré mis brazos en mi pecho, para dormir un poco más. Pero si tú haces eso, dice Dios, la pobreza vendrá galopando sobre ti, la escasez te golpeará como un veloz mensajero. Esto ha sido el capítulo 24, versículos del 30 al 34, Tanaj, traducción directa del hebreo al español, traducción y comentarios de Onkelos. Aquí podemos ver que Dios, por medio del rey Salomón, Shlomo, nos dice que si es que somos perezosos, vamos a ser indigentes, e indigentes en 2 aspectos. En lo material, no vamos a tener cosas materiales para satisfacer nuestras naturales necesidades, y en lo espiritual vamos a ser pobres espirituales en el sentido de que no vamos a ser conocedores de la verdad espiritual, la verdad científica y todo tipo de conocimiento que nos hace cada vez personas más cultas y por ende personas más libres, es decir, vamos a ser esclavos de la ignorancia. La pobreza material nos hace esclavos de la pobreza de falta de dinero, y la pobreza espiritual nos hace esclavos de la ignorancia, y por lo tanto somos desconocedores de todas nuestras potencialidades y virtudes, y a la vez nuestros llamados vocacionales. Pero ¿qué sucede? He visto que muchas personas son perezosas y siendo que están muy ocupadas. Les explico.
Conozco un señor que se jubiló a los 50 años de edad con la ley anterior laboral de Perú que permitía una jubilación anticipada. Y entonces este señor ya se jubiló y lo hizo con el propósito de crear su propia empresa, su propio emprendimiento. Pero ¿sabes qué? Este señor nunca cumplió su sueño vocacional de ni siquiera intentar liderar y ser el dueño de su propia empresa. No, siempre paraba ocupado. Había algo u otra cosa que hacer, ya sea limpiar la casa, reparar un artefacto, ordenar algo, tener que ir a visitar a un familiar, visitar a un amigo, etc. Es decir, posponía su deber, su vocación, su acción eficaz por acciones, hechos y tareas menores que le distraían y que le eran un pretexto para decir que estaba ocupado y que no es vago ni perezoso, cuando, si bien es cierto en el sentido estricto no era vago ni perezoso, este señor sí era procrastinador y posponedor de las tareas fructíferas, eficientes, eficaces y de trabajo real productivo que Dios le había encomendado en su corazón, que él tenía el talento. Es decir, este señor tenía el talento, tenía la capacidad, pero no tenía la valentía para sobreponerse del miedo al que dirán, del miedo al fracasar, del miedo a intentarlo, y por ese miedo se ocultaba en otras actividades que son afanes accidentales, afanes no necesarios, afanes prescindibles, afanes sin importancia. Como por ejemplo, este señor tenía a su entrada una entrada que no era pavimentada, que no era pista, era tierra, y se ponía a barrer y limpiar la tierra como si es que fuese posible algo absurdo como limpiar la tierra del planeta Tierra, que es obviamente tierra. Entonces así podemos ver que también nosotros muchas veces, en nuestro afán de quedar bien con nosotros mismos y nuestra conciencia, estamos ocupados o tenemos excusas o procrastinamos y no hacemos lo que tenemos y estamos llamados a hacer, porque tenemos el talento para poder hacerlo y sin embargo tenemos miedo, no somos valientes, no somos disciplinados, no vamos a la acción, no somos doers. Ponemos pretexto que el gobierno, ponemos pretexto que el socialismo, ponemos pretexto que el capitalismo, ponemos pretexto que tal o cual político, ponemos de pretexto que el calentamiento global, y en mi caso pongo de pretexto de que estoy enfermo, de rinorrea, de que tengo fibromialgia, etc. En mi caso puede ser de que tengo rinorrea, pero no es para tanto para que, por ejemplo, en mi canal Aleph Espiritualidad haya dejado de subir videos y audiovídeos y reflexiones por 2 semanas, porque si bien es cierto, hace 2 semanas estaba enfermo de rinorrea y de gripa, pues eso dura más o menos 3-4 días, ya que sean 7 días, y aún así no te invalida para estar en la cama. Pero confieso de que me sentí agobiado por la pereza, y así es que ante este problema de la pereza, que me hace hacer lo que no quiero hacer, que es descansar y perder el tiempo, en vez de ser productivo, de dar buen fruto, de hacer la acción eficaz y co-crear con Yahweh, el Creador, nuestro Dios, el Uno, pues es así que encontré esta parte del libro de Proverbios que nos habla acerca de la pereza. Y creo que esa es una de las razones por las cuales, si bien es cierto, no me considero un indigente total material, ni un indigente total espiritual, sí soy un poco indigente, porque podría ser mucho más rico a nivel espiritual y a nivel material. Así es que desde esta reflexión yo te invito que hagas un autoexamen de conciencia y veas si es que tú también, hermano o hermana, en la fe en Yahshua HaMashiach,
nuestro Mesías, y en la fe en el único Dios, Yahweh, el uno, el eterno, que hizo todo con su palabra, el Dios único, omnipotente, te autoexamines y veas si es que tienes algún pretexto, alguna coartada, alguna excusa o procrastinación o miedo que no puedas vencer cuando tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer, conoces tu vocación, conoces tus talentos. Esta ha sido pues la reflexión y te invito a que leyendo la palabra de Dios, reflexionando y teniendo un cuaderno de apuntes donde te des cuenta de cuáles son tus miedos verdaderos, cuáles son tus vicios y defectos verdaderos alrededor de la pereza, porque alrededor de la pereza está la holgazanería, el miedo, la procrastinación, el diferir las cosas, el distraerse en redes sociales, el distraerse en internet, el distraerse en acciones ineficaces que solo nos distraen de nuestro objetivo, etc. Entonces, una vez que hayas detectado esos defectos, ahora bien, anotes y leas todos los artículos, capítulos y versículos de Proverbios y todas las reflexiones en la Biblia, en las prédicas y demás canales acerca de la pereza y cómo vencer a la pereza. En resumen, desde Aleph Espiritualidad te decimos que para vencer a la pereza, primero tienes que ser consciente de la pereza. Segundo, tienes que estar consciente de qué otros defectos acompañan a la pereza, por ejemplo, la procrastinación y las excusas de perder el tiempo en otras acciones. Y finalmente, una vez que haces consciente todo esto que es inconsciente, hagas una oración de corazón y pidas a Yahweh que te dé el don, por medio del Espíritu Santo, el don de ser industrioso, trabajador, disciplinado y que seas un hacedor, que seas un emprendedor y que seas muy diligente en tu acción, porque todos caemos en eso. Nadie puede decir que es una persona perfecta y que no tiene ningún vicio o que sus emociones o deseos no lo traicionan. Pero no nos debemos quedar aquí, sino que, por ejemplo, a título de ejemplo personal, yo, a pesar de que hoy dije, bueno, ya dejé de subir videos a Aleph Espiritualidad, ¿ya para qué? Si solamente voy a tener a lo mucho 100 vistas, ¿ya para qué? Pero considero que tengo el talento, la vocación y el llamado a subir y difundir el mensaje del judaísmo mesiánico y la Kabbalah, que no es más que la filosofía espiritual del cristianismo original. Entonces, he reflexionado, he meditado, he orado a Dios y le he pedido al Espíritu Santo por la concretización de que me dé fuerza de voluntad de hacer o para hacer la voluntad de Dios, y es así que ha surgido este video, que espero te sirva de ayuda. Emuná Adonai, Abba Kadosh, amén, amén y amén. Yahweh, el uno, Dios les bendiga a todos. Gracias.